Hola, buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por unirse a esta clase muestra que durará aproximadamente una hora. Espero estar con ustedes. Y pues bueno, a veces es difícil, señores, tomar la iniciativa de tomar un curso, de adentrarse en todo un curso de 8 sesiones cuando no sabemos si nos va a gustar. Así que esta es como una probadita para que vean pues cómo es el desarrollo de la clase, el modo de las explicaciones, el contenido de lo aprendido y de ese modo puedan decidir si inscribirse al curso o no. ¿Está bien? Pues empecemos entonces. Este curso habla sobre el Islam, ayer y hoy. Y con decir ayer y hoy nos estamos refiriendo obviamente a su historia y también a la actualidad. Empecemos entonces diciendo que el Islam pues tiene varias, por decirlo de algún modo, etiquetas. El mundo occidental al que nosotros pertenecemos, tenemos etiquetado el Islam por algunos aspectos que pues así nos lo han dicho los medios de comunicación, los noticieros, nuestro conocimiento, los libros que hemos leído o los documentales. Ejemplo, que los países musulmanes tienen grandes reservas petroleras. Aquí, a un costado, tenemos los países en el mundo que más reservas petroleras tienen. Uno es Venezuela, el otro es Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Rusia, Emiratos Árabes, Libia y Nigeria. Como pueden darse cuenta, de todos estos países, los que están en amarillo tienen una gran mayoría musulmana. No digo que son países árabes, porque por ejemplo, Irán no es un país árabe, es un país persa, pero sí tienen una gran mayoría musulmana. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Que en países en donde hay gran población musulmana, tenemos también grandes reservas petroleras. Lo que nos lleva a una segunda etiqueta, riqueza. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el otro lado vemos países sumamente pobres. Y esto lo podemos resumir en que hay una población, una polarización, perdón, económica, pues bastante importante. Conocemos lugares como Dubái, por ejemplo, que tienen una mayoría musulmana, en donde hay una riqueza impresionante. Si ustedes han viajado a Dubái en algún momento o si han visto algunos videos en internet, han podido ver enormes edificios, automóviles muy, muy lujosos, oro que se vende por todas partes, centros comerciales impresionantes. Y es que sí, en Dubái hay mucho, mucho dinero. Pero por el otro lado, tenemos países en donde la gran mayoría son musulmanes que realmente viven en una pobreza extrema. Aquí mencionamos países sumamente pobres como Somalia, Sudán del Sur, Sierra Leona, Malawi, Ghana o Nigeria. Los países que están en amarillo tienen población musulmana, pero los países que no están en amarillo, aunque están compitiendo un poco con población cristiana, sí hay una importante cantidad de musulmanes. Así que, ¿qué otra característica tenemos? Polarización económica. Gran parte de los países más pobres del mundo o son musulmanes en su totalidad o tienen una gran cantidad de población musulmana. Pero continuamos con más etiquetas, porque sabemos, así, a lo lejos, pues más etiquetas sobre el Islam. Por ejemplo, el vestuario distintivo. Y esto es quizá lo que más nos llama la atención. ¿Cómo es posible que estas mujeres se vistan así, tan diferente al mundo occidental, en donde no se les marca para nada el cuerpo? Es más, hasta podríamos dudar si dentro de estas vestimentas hay un hombre o una mujer, del grado que no se distingue absolutamente nada. Eh, a veces se abre un poquito los ojos, pero a veces hasta los ojos están cubiertos por una pequeña malla. Estamos hablando de cuello alto, estamos hablando de mangas largas, estamos hablando de faldas largas.
Hay diferentes vestuarios, está el chador, está la burka, son cosas que veremos más adelante. No todos son iguales, pero lo que todos tienen como común denominador es que tienen un recato absoluto, que, hay que decirlo por cierto, hay algunos países europeos que están queriendo prohibir o ya prohibieron este tipo de vestuario porque simplemente atentan contra la seguridad del país, porque no se distingue nada del rostro de esa persona y pues es parte de la seguridad de un país que se pueda ver los rostros de las personas. En fin, aquí tenemos un vestuario distintivo que quien ha viajado y le ha tocado ver estos, bueno, pues estas mujeres que a la hora de comer, por ejemplo, se levantan el vestuario, introducen el pedazo de alimento de bocado y lo llevan a su boca. Algo bastante impresionante, la verdad. Pero tenemos más. Tristemente, han habido atentados terroristas como el 11 de septiembre, que pues los protagonistas fueron musulmanes. Fue el afgano Bin Laden. Y entonces es ahí, quizá en el 11 de septiembre, cuando el mundo entero volteó a ver a los musulmanes radicales, los cuales ya existían. Sin embargo, aquí cobraron notariedad. Tenemos más adelante, en el 2014, cuando ISIS o el Estado Islámico, o también llamado Daesh, cobra importancia en los medios de comunicación porque se está apoderando de grandes territorios en Irak y en Siria. De hecho, ISIS, eso significa Islamic State of Iraq and Syria. ¿Y qué hacía esta organización radical islamista? Bueno, cuando capturó a periodistas británicos, por ejemplo, los decapitó en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algo también bastante impresionante. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que todos los atentados terroristas son perpetrados por musulmanes radicales? La respuesta es no, por supuesto que no, pero sí los más llamativos. Aquí tenemos algunos atentados, a lo que ya tristemente se suma el 7 de octubre. El 7 de octubre, que fue un atentado terrorista perpetrado contra el Estado de Israel, en donde 1,200 civiles israelíes fueron asesinados y también calcinados, en donde las mujeres fueron violadas antes y después de ser asesinadas, en donde existieron 200 personas que se fueron llevadas como rehenes, secuestradas, pues esto lo llevó a cabo la organización terrorista Hamas. También Islam radical. Así que sí, tenemos organizaciones terroristas islamistas que han cometido terribles atentados terroristas. Pero no significa para nada que todos los musulmanes sean terroristas. Hay una gran cantidad de musulmanes en el mundo, que ahorita vamos a ver la cifra exacta. Imaginen, si todos fueran terroristas, pues este mundo sería una locura. Y no está bien catalogar, ¿de acuerdo? No está bien ponerle una etiqueta a todo un grupo demográfico, a todo un grupo religioso, solamente por algunos fanáticos. Vamos entonces a la alta cantidad poblacional, que era algo que estábamos mencionando hace unos segundos. Hoy en día existen entre 1,600 y 1,800 millones de musulmanes en el mundo. Estamos hablando del 25% de la población mundial. Nada más para que lo hagamos a proporción, el pueblo judío cuenta con una población de entre 15 y 16 millones de judíos en el mundo. Repito, judíos entre 15 y 16 millones en el mundo. Musulmanes, 1,600 o 1,800 millones de musulmanes. Una cantidad impresionante. Ahora hay quien discute si ya son más los cristianos o los musulmanes. Por supuesto que cristianos nos estamos refiriendo a todas sus ramas, cristianos evangélicos que están dentro de los protestantes, católicos,
también ortodoxos, ya sea de la iglesia griega, de la iglesia turca, de la iglesia rusa, en fin, pero cristianos, que era hace unas décadas apenas la religión pues con mayor población demográfica en el mundo. Ahora son los musulmanes quien o ya están en el mismo nivel o ya lo superaron o están por superarlos. No les puedo decir con exactitud porque las cifras siempre son pues fluctuantes. Así que lo que podemos resumir es que ya musulmanes son 1.800 aproximadamente en el mundo y ya compiten demográficamente con el mundo cristiano. Vamos ahora entonces a resumir todo esto diciendo que más allá de las etiquetas, de los estereotipos que la sociedad implementa al mundo musulmán, pues vamos a conocer la historia del Islam. Porque en los cursos que yo doy, que la verdad siempre tocan puntos muy sensibles, como en mi curso de la historia del antisemitismo, hablamos sobre quién mató a Jesús, quiénes fueron los responsables, etcétera. Es un punto delicado. Hablamos también sobre los judíos, sobre el antisemitismo que se ha generado a lo largo de la historia. En mi curso sobre la historia del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, revisamos el tema del nazismo paso a paso, haciéndonos preguntas bastante delicadas. Y en mi curso sobre la historia del Estado de Israel y el conflicto con Palestina, hablamos sobre cuál es el origen del conflicto palestino-israelí, en qué tienen razón los israelíes, en qué tienen razón los palestinos, porque ambos pueblos tienen argumentos válidos. Bueno, pues eh, esa es siempre mi medida y el carril por el que me dirijo. Respeto, siempre, no importa de qué religión estemos hablando, ni de qué conflicto, siempre respeto y siempre conocimiento. Nos vamos nosotros a enfocar en la historia, en los datos que tenemos y cada quien tomará pues sus conclusiones personales. No estamos aquí para debatir, ¿de acuerdo? Y no estamos aquí para confrontar o faltar al respeto o dar espacio a burlas en lo absoluto. Eso lo pueden dejar ustedes en sus conversaciones personales después de que la clase termine. Aquí nos centramos en el conocimiento. Ok, pues bienvenidos a la clase de hoy una vez más y comencemos entonces con los datos principales sobre el Islam. El Islam es una religión abrámica. ¿Qué significa que es abrámica? Pues que desciende del patriarca Abraham. Abraham es el patriarca tanto en la fe judía como en la fe cristiana, que podríamos decir fe judeocristiana. Recuerden que Abraham es el primer patriarca. De él desciende Isaac su hijo y Jacobo su nieto. Jacobo que va a tener 12 hijos, que de ahí van a descender las 12 tribus de Israel. Pero ese es el camino judío que no vamos a seguir hoy en día. Hoy estamos en una clase del Islam. ¿Y qué establece el Islam? Que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Entonces ustedes me pueden preguntar, ¿quién es Alá? Bueno, Alá es Dios. Alá es decir, en árabe, Dios, tan sencillo como eso. Si ustedes dicen, yo creo en Alá, no están faltándole el respeto a su religión, porque lo único que están diciendo es, yo creo en Dios. Bueno, los seguidores del Islam se les denominan musulmanes. ¿Qué significa esta palabra? ¿De dónde viene? Pues viene del árabe muslim, que significa el que se somete, o aslama, que significa someterse. Pregunta para ustedes, ¿someterse a quién? ¿Quién activa su micro y me dice a quién se están sometiendo los musulmanes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Someterse a quién? ¿Tienen alguna idea? ¿Nada hasta el momento? Bueno, pues Al someterse profeta. no al profeta.
alguien más importante que el profeta. Someterse a al Rey Dios. Altísimo. Exactamente a Dios, a Alá. ¿De acuerdo? Pues entonces, esta religión que es el Islam muestra respeto a la Torá y muestra respeto a los evangelios, sí, pero sus escrituras sagradas per se, por supuesto que son el Corán. Respecto al Corán, pues vamos a hablar más adelante. Pero nosotros, señores, vemos la luna constantemente, esta luna menguante que es un símbolo del Islam. Entonces, la pregunta ¿es el símbolo del Islam? ¿Siempre es el símbolo religioso? Y la respuesta es no, absolutamente no. Así como la cruz es un símbolo religioso importante para el catolicismo, la luna menguante no es un símbolo religioso para el Islam. Es un símbolo que se ha adoptado y que de hecho se tienen varias banderas, pero no es un símbolo religioso. Ustedes nunca van a ver a un musulmán hincarse o mostrarle algún tipo eh, de respeto a la luna menguante. No es así. Dentro de las mezquitas no tenemos ningún símbolo. Sí lo podemos tener arriba de las mezquitas, eso sí, a lo mejor como símbolo decorativo, pero no como símbolo religioso. ¿Por qué entonces la luna menguante? Pues bueno, hay varias teorías. En el año 339, antes de la era cristiana, Bizancio se salvó de un ataque por el rey Felipe de Macedón en una noche de luna menguante. Así se convirtió en símbolo de Bizancio. Pregunta para ustedes, ¿en qué ciudad se convirtió Bizancio más adelante? ¿Quién me dice? ¿Es Constantinopla? Es correcto, Constantinopla. Ahora pregunta, todavía vamos de nuevo, pero Constantinopla ya no existe hoy en día. ¿Cómo se llama Constantinopla hoy? Tengo Estambul. entendido que es Estambul. Estambul, así es, correcto. Estambul, que está en Turquía. Entonces, esta es, desde este tiempo, estamos hablando de 339 años antes de la era cristiana, es solo una teoría, no está confirmada. Tenemos otra teoría, que la luna es debido a que el calendario del Islam es lunar, es decir, que el día para el Islam empieza cuando oscurece. Entonces, ¿por eso será una luna menguante? También queda como teoría. La hipótesis más aceptada es la siguiente. Es que Osman, un hombre bastante, un pilar en esta historia del Islam, ahora les pregunto quién es, en el año 1299 instaló como símbolo de su dinastía a esta luna. ¿Alguien sabe qué dinastía o qué imperio importante fundó Osman? Tal vez se puedan ir por la primera letra de su nombre. Es el Imperio O. Otomano. Es correcto, el Imperio Otomano. Entonces él, que empieza a crecer su imperio en el año 1299, instala su bandera que tiene la luna y que sí, se va a convertir en la bandera del Islam, en la bandera del Imperio Otomano. Y tal vez de ahí, pues otros países posteriores musulmanes la toman como símbolo. Así que, pues no sabemos con exactitud cuál teoría es la correcta, el origen de la luna menguante no lo conocemos, pero lo que es un hecho es que hoy forma parte de la iconografía del Islam, pero sí dejar muy claro que no es un símbolo religioso. ¿Y quieren ver algo? Vean nada más ustedes algunas de las banderas que tienen a la luna menguante como símbolo. Está Algeria, Azerbaiyán, Libia, Turquía, Pakistán, Malasia, Singapur, Uzbekistán,
¿Y qué creen? Muchas otras más. En fin, pues esto es todo lo que vamos a decir de la luna, porque esta clase, pues nos vamos a enfocar en el origen del Islam. Y para hablar del origen del Islam, la primera pregunta que les hago es, ¿en dónde surge el Islam? ¿Qué me dicen ustedes? Medina. ¿En la Está Meca? cerquita, correcto, en la Meca. Surge en la Meca. Vamos a ver en dónde está este lugar de la Meca. Está en la península arábiga. Voy a ampliar el mapa para que lo puedan ver un poquito mejor. Este triángulo rojo es la península arábiga. Cuidado de no confundirse con la península ibérica. Se parece el nombre, pero la península ibérica es en donde hoy está España y Portugal. Esta es la península arábiga que se encuentra entre el Medio Oriente y el continente africano. Bueno, pues en esta península estaba la Meca y está hasta hoy en día. ¿Cómo era la vida en ese entonces? La vida antes de Mahoma, antes de que Mahoma llegara a este mundo, en esta península arábiga, pues estaba conformada por una sociedad dividida en tribus, en donde pertenecer a un clan otorgaba seguridad y protección. Los clanes estaban conformados, por tribus, es decir, los clanes son más amplios y dentro de los clanes están las tribus, en las que abundaba el comercio y el politeísmo. Entonces, señores, son familias extendidas. Imaginen ustedes ahora que su familia no es solamente su familia nuclear, papá, mamá, hijos, no. Estamos incluyendo tíos, abuelos, los hermanos de los abuelos, los primos, pero también los primos de tus primos. Y esos son tribus, son familias extendidas. Y hay mucho sentido de pertenencia. Así se conformaba la sociedad de aquel entonces, en donde el comercio era vital y el politeísmo era bastante importante en esta península arábiga. Es decir, habían muchos dioses. Existían muchos dioses, tú le rezas a los tuyos, yo a los míos, y convivimos en paz. De vez en cuando había violencia por temas religiosos, pero en la gran mayor parte del tiempo había un respeto porque había politeísmo y cada quien se respetaba. Pregunta para ustedes. Para estudiar el origen del Islam, ¿debemos estudiar la vida de quién? ¿Quién me dice? Mahoma. Tan fácil como eso. La vida de Mahoma. Y para estudiar la vida de Mahoma, ¿cuál es el texto que tenemos? ¿En qué nos vamos a basar? Pues nos vamos a basar en Ibn Ishqal. ¿Quién es Ibn Ishqal? Es un hombre que vivió en el año 704 y murió en el año 770. Fue el autor de la primera biografía de Mahoma, la primera, escrita 140 años después de su muerte. Es decir, de la muerte de Mahoma. Entonces van a decir ustedes, pero entonces pues estamos refiriéndonos a que alguien escribió la vida de otra persona después de su muerte. Bueno, pues eso lo tenemos también en el judaísmo y lo tenemos también en el cristianismo. Los evangelios, por ejemplo, se escribieron después de la vida de Jesús. La Torá, por ejemplo, fue escrita, ya sea que le den ustedes el origen divino o el origen humano, no me voy a meter en esa caja de Pandora, fue escrita también mucho tiempo después de la existencia de Abraham, de Isaac o de Jacobo. Así que en esta tercera religión monoteísta tenemos lo mismo, una biografía que se escribe después de que ese personaje importante ya falleció. Ahora tenemos una piedra más con la cual lidiar. El texto original se perdió, pero su contenido se conservó en ediciones posteriores, sufriendo quizá modificaciones. Tristemente así es la historia cuando no se cuenta hoy en día
con las fuentes primarias, pues a lo que nos atenemos es a lo más antiguo. Una vez dicho eso, comencemos con la vida de Mahoma. Fíjense bien. Mahoma nació aproximadamente en el año 570 después de la era cristiana. ¿Y qué me dicen ustedes? Nadia, ¿cómo que aproximadamente? ¿No se tiene la fecha de nacimiento de un personaje tan importante? La respuesta es no. Aprox en el año 570, ¿en dónde nació? En la Meca. Por eso decimos que el Islam nació en la Meca, porque ahí nació Mahoma y ahí comenzó a predicar. Él nació en una familia pobre de la tribu más dominante de la región, que era la tribu de los Quraysh. Esto en el clan Hashimi. Recuerden que hay tribus y hay clanes. Dentro de un clan hay varias tribus. Bueno, pues su padre murió antes de que él naciera y su madre murió cuando tenía apenas 6 años. Esto quiere decir que pues Mahoma quedó huérfano a muy temprana edad y fue criado solamente por 2 años por su abuelo y luego por su tío Abu Talib. Importante personaje, Abu Talib. Luego lo vamos a ver a más profundidad. Pero fue criado por su tío Abu Talib. ¿Y cuál era el escenario en ese entonces? Pues alrededor de comunidades beduinas que vivían en el desierto. Recuerden que en la península arábiga tenemos gran cantidad del territorio es desierto y en clanes politeístas. Volvemos a lo mismo, a decir que hay politeísmo en la región. A los 25 años, Mahoma se casó con una viuda de 40 años de edad. Así que se casó con una mujer mucho más grande que él. Pero no era cualquier mujer, era una mujer adinerada que se llamaba Jadilla. Resulta que Mahoma le ayudó a transportar unas caravanas, unas carretas con productos a esta importante mujer que era comerciante y de ahí surgió el romance entre Mahoma y Jadilla. Tuvo con ella 2 hijos que murieron en la infancia y 4 hijas. Ahora, si ustedes pueden investigar por su lado cuántos hijos tuvo Mahoma, también pueden encontrarse con respuestas diferentes. Y eso es porque los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo con cuántos hijos tuvo Mahoma con exactitud. El caso es que Mahoma, después de su matrimonio con Jadilla, se convirtió en un comerciante importante. Pregunta para ustedes. ¿Con qué religiones convivía Mahoma en este momento? Todavía no lo tenemos como un hombre musulmán. El Islam todavía no ha nacido. Es un hombre que se casó con una mujer comerciante y eso es todo lo que tenemos hasta este momento. ¿Qué religiones hay en este escenario, en esta región? ¿Quién me dice? Politeístas. Ya lo dijimos, eso está muy bien. ¿Hay alguna otra religión? ¿Podemos encontrar alguna otra religión aquí, en esta zona? La Ok, Brahmi. les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista. ¿Qué religiones ya existen monoteístas para este tiempo? Para el año 600, digámoslo así. El judaísmo. ¿Correcto? Correcto, cristianismo también. ¿Y hay judíos y cristianos viviendo en la península arábiga? La respuesta es sí. Así que ya son, en conclusión, judíos, cristianos y politeístas los que conviven en esta región de la península arábiga. Bueno, pues con este tipo de personas convive Mahoma y entonces vamos al momento más importante de su vida. En su edad adulta, Mahoma pasaba días de retiro en el desierto. Y un día cuenta la fe musulmana que un día en el año 610 del calendario gregoriano, obviamente,
El calendario gregoriano todavía no existía para este tiempo, pero si hoy queremos ubicar este año en el calendario gregoriano, entonces nos estamos refiriendo al año 610. En una cueva del monte Hira, Dios se le reveló a través del arcángel Gabriel, quien le dice la palabra Corán. ¿Qué significa Corán? Significa recita. Mahoma contestó, no tengo nada que recitar. No tengo nada que recitar, y salió huyendo asustado de esta cueva. Pero llegó con su esposa Jadilla, esta mujer adinerada de la que hablábamos hace unos momentos, y ella le dijo, si recibiste este mensaje, tú estás siendo encomendado a una misión especial y tienes que volver a esta misma cueva y escuchar de nuevo a lo que se te está encomendando. Fue Jadilla, su mujer, la que incita a Mahoma a no escapar de esta petición divina y a enfrentarla. Por favor, recuerden que tenemos momentos divinos en otros momentos de la historia que simplemente unos creen y otros no creen. Por ejemplo, ese momento que Abraham le dice a Isaac, Lech lecha me'artzeja u'memoladecha le'um beit avicha asher arecha, que significa, vete de tu casa y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es un momento divino. Otro momento divino, una zarza, un árbol quemándose frente a Moisés, un árbol que se quema pero que no se consume y que le dice, quítate los zapatos, que la tierra que estás pisando es sagrada, y que le encomienda rescatar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Estamos hablando de otro momento divino. Otro momento divino cuando Dios le habla a José y le dice que el bebé que María lleva en su vientre es obra del Espíritu Santo. Otro momento divino. Otro momento divino, la resurrección de Jesús. Cuando 3 días después de que muere en la cruz, vuelve a presentarse con sus seguidores. Entonces, momentos divinos hay muchos en la historia. Podemos creer en algunos, podemos no creer en ninguno, o podemos creer en todos, o podemos creer solamente en los que están en nuestra religión. Todo es válido, pero eso nos lleva a respetar todos los momentos divinos que existen en todas las religiones. ¿Está bien? Bueno, pues, entonces, vuelve Mahoma, sigue predicando, y cuando volvió a la cueva, Dios le dictó aleyas. ¿Qué significa aleyas? Versículos. Versículos que no los escribió. Mahoma no escribió estos versículos. ¿Alguien sabe por qué? Era analfabeta. Es correcto. Mahoma era analfabeta, no sabía escribir, entonces los memoriza. Y entonces Mahoma al principio, pues solo tenía el apoyo de su esposa, de su primo Ali, que era un niño, y de un comerciante, eso sí, destacado, llamado Abu Bakr. Recuerden también el nombre de Abu Bakr, porque vamos a tener historias sobre él. Bueno, sin embargo, comenzó a predicar en la Meca, que está actualmente en Arabia Saudita. Y entonces continuó predicando como un continuador de los profetas. Ibrahim, que es Abraham, Musa, que es para él considerado otro profeta. ¿Quién me dice quién es Musa en la historia de las religiones? Moisés. Es correcto. Y también es un continuador de Isa. ¿Quién es Isa? Ahí está más difícil quizá. Isa es Jesús. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya una mezcolanza de fe judía y fe cristiana. Pero ¿qué dice Mahoma?
estas religiones se han deformado y él se autoproclama como el último de los profetas. Bueno, pues las clases bajas fueron las primeras en seguir a Mahoma. Esto, hay que decirlo así, es una constante. Cuando tenemos a un líder religioso, las clases bajas, la gente pobre, es la que más rápido sigue a este líder espiritual. Mientras que las clases altas, pues consideran a Mahoma una amenaza y una amenaza que puede desestabilizar el orden y la economía. ¿A quién incomoda más la presencia de Mahoma? A la tribu de los Quraysh. Tanto que implementaron un boicot económico a Mahoma y a sus seguidores. Por su parte, Mahoma no se quedó con los brazos cruzados y sus discípulos robaban y saqueaban las caravanas comerciales de los Quraysh. Entonces, aquí ya empieza una especie de hostilidad, batalla entre Mahoma y la tribu de los Quraysh. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Mahoma resulta una amenaza para esta tribu? Bueno, pues porque Mahoma está diciendo que solo hay un Dios. Y en la península arábiga, el comercio se basa en el politeísmo. La gente vendía dioses de todos los tipos, el grande, el chico, el mediano, en bronce, en cobre, en piedra, Dios para la fertilidad, Dios para la cosecha. Entonces es todo un comercio. Y si tú vienes a decir que Dios solo es uno, estás atentando contra el comercio de la región. Por eso es que empieza esta hostilidad entre la tribu de los Quraysh y Mahoma. Y entonces viene un momento crucial. En el año 619, su esposa y su tío murieron. La esposa de Mahoma, Jalía, la mujer adinerada, murió y también su tío, el que lo crió. Entonces tenemos dos pérdidas muy trágicas para Mahoma. Tal vez murieron afectados por la pobreza, por este boicoteo económico que les impusieron la tribu de los Quraysh. Tal vez no fue por eso, pero se piensa que sí. Y mueren el mismo año. Mucha tristeza para Mahoma, y él y sus seguidores, que eran perseguidos, el año 622, el día 16 de julio, Mahoma decide huir de la Meca. Decide huir porque alguien le dice que lo quieren asesinar. Entonces él huye. Acompañado de 150 seguidores, Mahoma se dirige ahora de la Meca a Medina. Y este es un momento vital en la historia del Islam porque es el inicio del calendario musulmán, que se llama la Égira. Les repito, el calendario gregoriano todavía no existía en este tiempo, pero si nosotros queremos situar este importante momento en el calendario gregoriano, nos estamos refiriendo al año 622 en el calendario cristiano, calendario gregoriano. Pero para el Islam, esta migración va a ser tan importante que lo van a nombrar como el año 1 del calendario musulmán. Año 1. ¿Está bien? ¿En qué momento inicia el calendario musulmán? Cuando Mahoma y sus seguidores se van de la Meca a Medina. Continuamos hablando todo dentro de la península arábiga. Y entonces, señores, durante su ida hay una historia interesante que contar. Resulta que Mahoma se estaba escapando de sus enemigos y entró a una cueva. Entonces sus enemigos lo estaban siguiendo y de repente vieron esta cueva y vieron que había una telaraña en la entrada de la cueva. Si hay una telaraña, quiere decir que nadie ha entrado y nadie ha salido de ese lugar por mucho tiempo. ¿Por qué?
porque si alguien hubiera entrado o salido, la telaraña ya la hubiera roto y no estaría ahí. Entonces, como estaba esta telaraña que Dios puso para proteger la vida de Mahoma, entonces los enemigos de Mahoma se siguen de largo. Pregunta para ustedes, ¿les suena familiar esta historia? ¿A qué se parece? El rey David, la cueva donde te escondió. Es correcto. Esta historia ya la tenemos antes. ¿Cuánto tiempo antes? Para ser exactos, como 2500 años antes, cuando el rey Saúl odiaba al rey David porque, bueno, no era rey todavía David, odiaba a David porque su popularidad estaba incrementándose y entonces lo está persiguiendo porque lo quiere matar. David se refugia en una cueva y Dios lo protege con una telaraña a la entrada de la cueva. Entonces Saúl sigue su camino. Así que a esta historia se parece. Bueno, pues ya continuando con la historia de Mahoma, les quiero hacer una pregunta importante. ¿En qué país se encuentran hoy estas dos ciudades? ¿En qué país se encuentra la Meca? ¿Quién me dice? Ya lo dijimos hace un ratito, si pusieron atención. Si nosotros nos vamos a el mapa del siglo XXI, Es Arabia Saudita. correcto. Medina, ¿en dónde lo encontramos? La ciudad de Medina. ¿En qué país hoy en día? En Arabia Saudita. También en Arabia Saudita. Es correcto. Ambas ciudades importantísimas para el Islam, ambas se encuentran en Arabia Saudita. Y para este momento, señores, además de ser guía espiritual, Mahoma se convirtió en el líder responsable de cuidar a todo su clan, porque lo están siguiendo. Y porque entonces, desde que lo siguen, ya no es solamente un líder espiritual y ya, un líder religioso y ya. Al seguirlo, Mahoma tiene que cuidar la vida de estas personas. Entonces también se convierte en un líder militar, en el responsable de toda esta gente. Y entonces llegamos a Medina. Mahoma en Medina. Bueno, pues Mahoma, Medina, sinónimo de Medina, es la ciudad de Yatrib. Así se llamaba. Luego fue llamada Medina. Hoy en día la conocemos como Medina, pero en ese entonces se llamaba Yatrib. Medina significa la ciudad, tan sencillo como eso. Bueno, pues, ¿qué había en Yatrib? Había un gran desorden y violencia entre las tribus, todas las tribus que ahí vivían, y no se ponían de acuerdo y no podían organizarse para gobernarse. Así que aceptaron con gusto las ideas de Mahoma a cambio de ¿qué? De que Mahoma ya los dirija en esta ciudad. Hoy, como ya lo dijimos, tanto la Meca como Medina se encuentran en Arabia Saudita y son ciudades consideradas sagradas para el Islam. Vean hoy, voy a acercar la imagen porque vale la pena, la ciudad de Medina. Ciudades sumamente pobladas, en donde obviamente la religión principal es el Islam. Bueno, pues, ¿y la primera mezquita en dónde se instaló? A ver, pregunta para ustedes. ¿Dónde se construyó la primera mezquita? ¿En la Meca o en Medina? ¿Qué me dicen? ¿Qué les dicta un poquito la lógica? En Medina. Es correcto, porque Mahoma de la Meca salió huyendo y no tuvo oportunidad de construir absolutamente nada. Sin embargo, a Medina ya está llegando a un lugar en donde lo reciben con los brazos abiertos. Todos le decían, ven por favor, quédate en mi casa, etcétera. Pero Mahoma hizo una estrategia diferente. Iba montado en su camello y dijo,
yo voy a estar montado en mi camello y donde mi camello se canse y se siente a descansar, ahí va a ser la primera mezquita. Mezquita significa lugar en donde arrodillarse. Eso es lo que significa. ¿Y en dónde se construyó? Como ya lo dije, Mahoma entró a la ciudad de Yatrib, todos lo invitaban a su casa, pero él dejó que su camello avanzara libremente y finalmente su camello se sentó y ahí en ese lugar se convirtió en la casa de Mahoma y en la primera mezquita, donde sus seguidores acudían a rezar y lo hacían con dirección a Jerusalén. ¿Por qué con dirección a Jerusalén? Bueno, porque recuerden que el Islam va a ser una religión abrámica y Abraham se instaló en lo que se llamaba Canaán y de ahí va a descender esta primera religión monoteísta. ¿Qué se dice en las mezquitas para llamar a la gente a rezar? Dicen, admito que no existe más Dios que Alá, admito que Mahoma es su profeta. Venid a rezar. Así se lleva a cabo este llamado a la oración que nosotros podemos escuchar en los países musulmanes hoy en día 5 veces al día. Quien lo haya escuchado, pues la verdad es que es toda una experiencia porque se escuchan los portavoces a varios kilómetros de distancia con una voz que conmueve, que estremece y que es algo muy diferente a lo que tenemos en el mundo occidental. Y ya solo por eso es sumamente interesante. Bueno, pero ¿qué pasó con Mahoma? ¿Se volvió a casar después de Jadilla? La respuesta es sí. Llegó a tener, Jadilla se considera así, la mujer principal de Mahoma, pero una vez que Jadilla murió, Mahoma tuvo entre 11 y 13 esposas más, entre ellas Aisha. Entonces, ¿por qué se permiten varias personas tener varias esposas en el Islam? Porque Mahoma lo hizo. Esa es la razón. Si Mahoma lo hizo, hay algunos sectores del Islam que todavía lo permiten, tener varias esposas. En otros sectores ya no está permitido. Pero, por ejemplo, en países como Pakistán, tú puedes tener hasta 4 esposas. ¿De qué depende? De que las puedas mantener a todas. Entonces, es ahí donde ya no está tan sencillo. En alguna ocasión me subí en un taxi con un taxista pakistaní que me dijo que tenía 2 mujeres. Y yo le pregunté, ¿y por qué no tienes más si tu religión te lo permite? Me contestó, porque no hay dinero para mantenerlas. Esa es la única condición. Bueno, pues por eso en algunos sectores, algunos, que quede claro, no todos, del Islam todavía se permite casarse con varias mujeres. Cuando Mahoma se casó con Aisha, ¿qué creen? Aquí tenemos algo difícil de mencionar. Aisha tenía 6 años de edad. 6 añitos, era una niña. Y cuenta la tradición musulmana que Mahoma esperó a que cumpliera 9 años para consumar el matrimonio. Al decir consumar el matrimonio, nos estamos refiriendo a tener relaciones sexuales. Esto, obvio, va a generar mucha controversia y sobre todo condena. Y tristemente, pues hoy esto es algo muy criticado. Ahora, en algunos sectores, no todos, de un Islam radical, nosotros podemos encontrar señores mayores que se están casando con niñas que visten de novia, que no saben muy bien ni qué les está pasando, pero que los señores se están casando con estas niñas. ¿Por qué hacen esta locura estos hombres? Porque Mahoma lo hizo. Ahora, tenemos una población musulmana que en la mayoría de la población musulmana
Esto ya no se permite y solamente tenemos algunos sectores que lo continúan haciendo. Algo que obviamente está mal porque atenta contra los derechos humanos, porque esto es pederastía, porque es una locura tomar a una niña como mujer. No hay que dar más explicación. Sin embargo, pues Mahoma lo hizo con Aisha. Aisha era la hija de Abu Bakr. Abu Bakr, quien se convertiría en el primer sucesor de Mahoma. Por eso, Aisha va a ser una mujer importante y Abu Bakr, su padre, va a ser todavía más importante. ¿En qué? En la tradición sunita. Nadia, ¿qué es esto de sunita? Hemos oído sunitas y chiitas. ¿Qué es eso? ¿Qué creen? Eso lo vemos la próxima clase. Claro, si es que se inscriben al curso. Recuerden que esto es una clase muestra. Entonces, señores, los sunitas le atribuyen a Aisha muchas de las colecciones que se han logrado recaudar de los hadices, de los dichos, de los hechos de Mahoma. Se supone que Aisha se dedicó a recolectar qué ha dicho Mahoma, qué ha hecho, etcétera, para pues recolectar estos famosos hadices. Hay un libro que se llama Aisha y Ali, y bueno, quien quiera adentrarse en el mundo del Islam con biografía que vale la pena, posteriormente en el curso vamos a recomendar algunos libros. Ok, pues lo que Mahoma ofrece es un monoteísmo ético en idioma árabe que los pueblos arábigos puedan entender. Y les voy a decir por qué está ofreciendo esto. Tenemos una religión monoteísta, que fue la primera. ¿Cuál fue? El judaísmo. Pregunta para ustedes. ¿Los judíos en qué idioma rezan la Torá? ¿En qué idioma viven su judaísmo? ¿Quién me dice? Hebreo. Correcto. Segunda pregunta. ¿Los cristianos, que para este momento de la historia ya existen, en qué idioma leen los evangelios? ¿En qué idioma viven el cristianismo? Griego. Correcto, en griego. ¿Hay monoteísmo entonces para los árabes que hablan árabe? La respuesta es no. Entonces Mahoma les está ofreciendo un monoteísmo a toda esta gente que vive en la península arábiga, pero en su propio idioma, en árabe. Ahora sí, para que puedan comer la religión monoteísta, consumirla en un idioma que ellos comprenden. Pregunta, ¿cómo fue la relación entre Mahoma y los judíos en un inicio? ¿Alguien tiene alguna idea? Muy buena. Bueno, la verdad es que Buena. al principio fue buena la relación, no había hostilidad, pero hubo una gran decepción después. Resulta que Mahoma llamó a los judíos a que se unan a su fe. En la Meca y en Medina habían antiguas comunidades judías, las cuales eran muy respetadas. Y Mahoma trató de convencerlos de su profecía. Sin embargo, estos se negaron a aceptarla, lo que ya generó pues molestia en Mahoma. Y por eso tenemos versículos en el Corán que dicen así: y cuando les llegó, ponemos entre paréntesis a los judíos, pero no dice a los judíos en el Corán, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esto es lo que se piensa de a quienes se están refiriendo. Y cuando les llegó a los judíos el libro de Alá, ¿cuál es el libro de Alá? El Corán, que confirmaba lo que ya tenían, vamos a suponer, en las escrituras de la Torá, a pesar que imploraban el auxilio como los incrédulos, cuando se les presentó el mensajero que ya conocían, no creyeron en él. La maldición de Alá sea sobre los incrédulos.
Aquí estamos empezando con un mensaje fuerte en donde si no estás creyendo que Mahoma es el último de los profetas, bueno, la maldición caiga sobre ti. Y luego vamos a llegar a un poquito de más agresividad si tenemos por un lado que los judíos son llamados gente de libro porque son personas monoteístas, pero gente de libro, la mayoría de vosotros sois criminales, simios, cerdos en camino equivocado. Aquí ya tenemos un rompimiento importante entre los primeros musulmanes y los judíos. Y para diferenciarse de los judíos, Mahoma decidió cambiar los rezos musulmanes de Jerusalén ahora hacia la Meca. Cambiar el día sagrado del sábado, porque Shabbat, que es el día sagrado en el judaísmo, se pasa al viernes, que es el día sagrado en el Islam, y el ayuno de Yom Kippur que los judíos ya llevaban a cabo se modificó en lo que hoy es el ayuno de Ramadán, que lo vamos a ver más a profundidad en la próxima clase. O en las próximas clases en donde veremos cuáles son las festividades del Islam. Entonces ya tenemos ahora sí aquí una batalla importante de musulmanes contra judíos. En el año 628, las tribus judías de la ciudad de Jaibar, una ciudad que está al norte de Medina, se enfrentaron a la tribu de Mahoma. El resultado fue que 700 judíos fueron decapitados. Es decir, ¿quiénes fueron los perdedores de esta batalla? Los judíos. ¿Qué hicieron los seguidores de Mahoma? Cuenta la tradición que los seguidores de Mahoma cavaron zanjas y arrojaron ahí 700 cabezas de judíos. Una gran masacre. Las mujeres y los niños fueron esclavizados y las propiedades de las comunidades judías fueron confiscadas. De esta batalla tan importante entre judíos y los seguidores de Mahoma, de esta batalla Mahoma obtuvo una esposa para él. Su nombre era Safía. Tenía 17 años de edad y era hija de un judío fallecido en la batalla. Aquí tenemos un dato de color bastante impactante. ¿Mahoma tuvo una esposa judía? La respuesta es sí, y se llamaba Safía. Bueno, señores, pues más o menos aquí terminamos la clase. No se desconecten porque vamos a ver un video muy interesante. Lo que vamos a ver en este curso, que consta aprox de 8 sesiones, entre 8 y 10, lo que pasa es que eso depende del ritmo de las clases. Vamos a ver la vida de Mahoma y su relación con los judíos. Vamos a ver qué es la Kaaba. Vamos a ver por qué Jerusalén es importante para el Islam. Cómo es que el Islam se extendió en todo el Medio Oriente y en el norte de África de una manera tan veloz. Vamos a ver cuál es la diferencia entre sunitas y chiitas, que para entender, por ejemplo, las guerras que se han vivido recientemente en el Medio Oriente, entender la diferencia entre sunitas y chiitas es vital. Vamos a ver cómo fue la relación entre judíos y musulmanes a lo largo del tiempo, en la Edad Media, por ejemplo, en la actualidad. Y vamos a ver cómo vivieron los judíos en el Imperio Otomano. Voy a añadir un tema más a este temario. ¿Por qué el Islam se ha radicalizado tanto en las últimas décadas? Todo esto lo vamos a ver en el curso, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es el curso? ¿A qué hora? Etcétera. Bueno, lo que tienen que hacer para pedir información, porque los días y los horarios y las fechas de inicio del curso son cambiantes, lo que tienen que hacer para pedir información es entrar a nadiacatán.com. Ahí hay un espacio entre Nadia y Catán. Obviamente las ligas en internet no tienen espacios. Ustedes escriban seguido nadiacatán.com y se van a encontrar con mi página de internet, en donde van a encontrar otros cursos como
la historia del pueblo judío y el antisemitismo, la historia del Holocausto nazi y la Segunda Guerra Mundial, y van a encontrar también el curso de la historia del Estado de Israel y el conflicto palestino-israelí. Bueno, en toda esta página hay un botón que dice enviar mensaje. Encuéntrenlo, por favor, y envíen un mensaje ahí y díganme en qué curso están interesados. Ustedes ahorita tomaron una clase muestra sobre el curso del Islam, pero si les interesa otro curso, pueden pedir información de ese respectivo curso y les daré la información con muchísimo gusto. ¿Está bien? Antes de que se vayan, por favor, concluyamos esta clase con un video. Un video bastante interesante que nos permite conocer la Meca. Porque, ¿qué creen? Es difícil que la conozcamos principalmente. No basta con comprar un boleto de avión para ir a Arabia Saudita. Es bastante más complicado que eso. Vamos a conocer entonces, a través de un video, el lugar más sagrado para el Islam. Vamos a ver esto. Denme un momento, no se desconecten. Voy a preparar el video. Un segundito. Estamos por ponerlo. Es un video que dura 4 minutos. Comparto pantalla. Listo. Y vamos a ver esto. Sí, es cierto. Hay 1.700 millones de musulmanes en el mundo. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de realizar el viaje de su vida. Allahu Akbar. La peregrinación a la Meca es uno de los pilares del Islam, y aunque el reto no sea sencillo, hacer el esfuerzo de cumplir este precepto es fundamental, pues está estipulado en nada más y nada menos que en el Corán. Llega el 12º mes del calendario musulmán, y viajar hasta Arabia Saudita puede implicar para muchos musulmanes un importante gasto económico. Pero una vez que se pisa el suelo saudí, la aventura está por iniciar. El primer día, el musulmán pronuncia 3 veces su intención de hacer la peregrinación. Posteriormente, el creyente entra en un profundo estado de concentración y le da 7 vueltas a la Kaaba. Si puede, besa, o por lo menos señala, a la piedra negra sagrada, aquella a la que se le adjudica ser de los tiempos de la creación. Entonces se inicia el recorrido, de Safa a Marwa, esos 420 metros en los que se cree que caminó Agar con su hijo Ismael en el desierto. La caminata es larga, por realizarla 7 veces seguidas. Así que tomar agua del pozo Zamzam es uno de los momentos que más se espera en el día. Así pues, los peregrinos terminan en Mina, a 4 kilómetros de la ciudad, y ahí se hacen de nuevo las oraciones respectivas. El segundo día se inicia visitando el monte Arafat, un lugar sumamente sagrado, pues ahí el profeta Mahoma realizó su discurso de despedida. Por la noche, los fieles recolectan piedras, pues estas serán utilizadas al día siguiente.
على الصلاة. Tras realizar las oraciones matutinas, los musulmanes vuelven a Mina. En el camino hay 3 columnas que representan a Satán. Así que con el rechazo que el mismísimo demonio merece, los pilares reciben las piedras arrojadas violentamente por los millones de musulmanes. En algunas ocasiones, un cordero es sacrificado también, para recordar el momento en que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Ismael. La peregrinación está por llegar al final. Los fieles vuelven a la Kaaba y las 7 vueltas son caminadas de nuevo, pero esta vez con una vuelta extra en señal de despedida. El viaje llega a su final. Millones de musulmanes vuelven a casa después de cumplir uno de los preceptos más importantes del Islam. El sueño se hizo realidad. Allahu Akbar. Ok, señores, pues así terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias por conectarse a esta clase muestra. Bienvenidos a todos los que quieran inscribirse a mis cursos. Ya saben, nadiacatan.com. También pueden seguirme en redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, que constantemente mando, subo videos. Ahora quiero decirles algo más. Tengo un canal de WhatsApp en donde yo envío reportajes 2 veces a la semana de información de primera mano, de una manera rápida, concisa y muy clara para entender, pues, algunos aspectos de la historia y algunos aspectos sobre la guerra en Medio Oriente. Si ustedes quieren unirse a este canal de WhatsApp, lo único que les pido es que me manden un mensaje en la liga que yo les mandé, nadiacatan.com, ahí donde dice enviar mensaje, y que me manden un mensajito que diga, quiero unirme a tu canal de WhatsApp. ¿Está bien? Espero sus mensajes. Gracias a todos por estar presentes. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta la próxima.